El pasajero del acceso oeste. Hola, ¿qué tal? Soy Martín, de Ituzaingó. No suelo mandar cosas a canales como este, de hecho casi nunca cuento lo que me pasó porque todavía me cuesta ordenar bien los recuerdos, pero hace poco encontré tu canal por recomendación. Y cuando dijiste que podíamos enviar nuestras historias si eran reales, sentí como que, no sé, como que debía sacarme esto de encima. Soy remisero desde hace ya más de 10 años, y lo que voy a contarte pasó en 2019, una madrugada fría en el acceso oeste, a la altura de Moreno. Aquella noche venía volviendo de un viaje largo. Eran casi las 3 de la mañana, no había prácticamente nadie en la autopista y yo estaba ya pensando en regresar a casa. Tenía la radio bajita, el aire apenas tibio para no quedarme dormido, y manejaba tranquilo, como en automático. Siempre digo que hay un silencio muy particular en la autopista a esa hora. No es el silencio de la noche en un barrio, ni el del campo. Es un silencio tenso, como si el asfalto mismo te escuchara pasar. Ese silencio fue lo que hizo que lo viera tan claramente, un hombre parado al costado, quieto, como si llevara horas esperando. Fue entonces cuando lo vi. A la derecha, pegado al guardarraíl, había un hombre haciéndome señas con la mano. Pero no como alguien que hace dedo, no. Era un gesto, lento. Como si estuviera cansado o lastimado. Tenía un saco oscuro, algo viejo, y la camisa blanca abierta en el cuello. Y lo que más recuerdo es que estaba mojado, como si la ropa le pesara encima. Lo que me llamó la atención fue que no había ningún auto detenido cerca, ni rastros de un choque, ni nada que explicara por qué un tipo estaría ahí, en plena madrugada, mojado y sin abrigo. Incluso pensé que podía ser un trabajador de alguna obra cercana, pero no había ninguna iluminada por ahí. Instintivamente frené. A muchos remiseros nos pasa, ves a alguien a esa hora, solo, tirado al costado del camino, y te sale parar. Es más fuerte que uno. El tipo abrió la puerta trasera, se sentó sin decir nada y la cerró suavecito, casi sin ruido. Yo giré un poco para saludar, como siempre hago. Buenas noches, jefe. ¿A dónde va? Mientras esperaba respuesta, lo único que escuchaba era mi propio corazón acelerado. Hay pasajeros con mala energía, uno lo percibe enseguida. Y este hombre transmitía algo, apagado. Como si ni siquiera tuviera fuerzas para hablar. Tardó un par de segundos en contestar. A Morón, por la avenida, murmuró. La voz era rara. Como si le costara hablar, como cuando alguien está resfriado o agotado. Arranqué y seguimos viaje. Al principio no pensé mucho, solo me sorprendió lo mojado que estaba. Gotas de agua le caían por la manga y quedaban marcadas en el asiento. Pensé que quizá lo había agarrado la lluvia, pero esa noche no había llovido. El cielo estaba completamente despejado. En un momento pensé bajarle un poco la calefacción, pero cuando lo miré de reojo noté que estaba temblando, como si tuviera frío. Y me dio lástima. Hay noches en las que uno no sabe si está trasladando a alguien o salvándolo de pasar un mal momento. A los pocos minutos escuché que el hombre murmuraba. Muy bajo. Tan bajo que pensé que estaba hablando solo. No entendía las palabras, pero era como si repitiera una frase una y otra vez. Me forcé a no mirar por el espejo retrovisor. Algo adentro mío me decía que era mejor no hacerlo. El aire dentro del auto empezó a ponerse denso. Tuve esa sensación incómoda de estar acompañado por alguien que no quiere que lo mires, alguien que está ahí pero se siente ausente. Pensé en hablarle, preguntarle si se sentía bien, pero cada vez que abría la boca me quedaba sin voz. Pero uno es curioso. Y lo hice. El tipo estaba sentado derecho, mirando por la ventana, pero moviendo los labios sin parar. No sé explicarte por qué, pero se me erizó la nuca. Había algo profundamente incómodo en verlo así, como si estuviera llorando en silencio. Cuando entramos al partido de Morón, me indicó apenas con un gesto hacia una calle interna, bastante oscura. A media cuadra, dijo. En ese momento pensé que tal vez estaba desorientado o ebrio, porque esa zona no es residencial, es más bien de talleres y casas viejas.
Pero no quería incomodarlo más, así que seguí sus indicaciones en silencio. Paré frente a una casa antigua, con un portón herrumbrado y un árbol grande en la vereda. Puse el freno de mano, giré hacia atrás para avisarle el monto y... el asiento estaba vacío. Ni una marca de que se hubiera movido. Ningún ruido de puerta. Ningún movimiento de aire. Nada. El silencio que quedó adentro del auto fue tan profundo que me dio náuseas. Como si algo se hubiera cortado de golpe, como si una presencia que ocupaba espacio hubiera dejado de existir en un segundo. Me quedé paralizado unos segundos, literalmente sin poder respirar. No entendía qué estaba pasando. Abrí la puerta del conductor, bajé rápido y revisé afuera. No había absolutamente nadie en la cuadra. Fui a tocar timbre a la casa. Un hombre mayor salió envuelto en una bata. Tenía cara de sueño y desconfianza. Disculpe, le dije, soy remisero. Acá bajó un señor hace un minuto. Saco oscuro, camisa blanca, medio mojado. El hombre me miró fijo. Su expresión cambió por completo. Y me dijo: ¿cómo es que lo vio? Lo levanté en el acceso oeste, me pidió venir hasta acá. Ese hombre es mi hermano, dijo. Murió hace más de 3 años, ahí mismo donde usted lo levantó. Un choque, cayó al zanjón. Me quedé frío. El hombre agregó: no es la primera vez que alguien viene a preguntarme lo mismo. Me fui sin saber qué pensar. En el auto quedó un olor raro, como a humedad vieja, que no pude sacar en días. Y te juro que lo escuché varias noches después, en mi cabeza, repitiendo ese murmullo que no lograba entender. Con el tiempo empecé a evitar ofrecer viajes por esa zona, aunque no lo diga en voz alta. Es como un instinto, cuando algo te marca así, aunque quieras olvidarlo, tu cuerpo recuerda. Hasta hoy sigo circulando por el acceso oeste, porque es mi trabajo. Pero cada vez que paso por esa zona, automáticamente bajo la velocidad. No sé si por respeto, o por miedo de verlo otra vez. Y eso fue lo que me ocurrió. Te lo mando porque todavía me pesa, y porque sé que hay gente que tal vez pueda creerme. No busco fama ni nada, solo, aliviármelo un poco, contarlo en algún lado. El viaje sin fin. Hola, ¿cómo estás? Ojalá puedas leer esto completo. Me llamo Luis, soy de San Miguel de Tucumán y trabajo de taxista hace más de 11 años. No soy de escribir relatos ni mandar cosas a canales, pero hace un par de semanas encontré tu contenido mientras esperaba un viaje en la parada de la terminal. Y no sé por qué, pero sentí que este era el lugar donde tenía que contar lo que me pasó. Todavía hoy, cuando agarro turno de noche, hay un punto de la ruta al que no vuelvo. No puedo. Me tiembla el pulso solo de pensarlo. Lo que te voy a contar ocurrió en 2021, un viernes cerca de las 2:30 de la mañana. Yo estaba trabajando con la aplicación, como siempre. Era una noche tranquila, sin mucha gente en la calle. Y ahí me cayó el viaje, usuario sin foto, nombre de mujer, ubicación cerca de Yerba Buena. El mensaje decía: necesito que me lleve hasta donde termina la ruta. Me pareció raro, porque nunca nadie pide eso. Pero pensé que sería alguien que vivía en una zona rural y no sabía bien cómo poner la dirección. Me quedaba de pasada, así que acepté. Cuando llegué, la vi parada bajo un poste de luz. Una mujer joven, pero con ropa vieja. Una falda oscura, una blusa clara y un abrigo largo. Lo raro es que no tenía cartera, ni mochila, ni celular en la mano. Solo estaba ahí, inmóvil, esperando. Abrió la puerta trasera y se sentó sin decir ni buen día. Pero eso no fue lo extraño. El asiento no se movió. No crujió, no hizo ningún sonido. Fue como si se hubiera deslizado sin peso. Arranqué despacio. ¿A dónde la llevo exactamente? Ella dijo, con una voz casi apagada. Usted siga, hasta donde termina la ruta. Lo dijo sin emoción, como si recitara algo aprendido de memoria. Miré el GPS. Recalculando. 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 No daba ruta.
No marcaba destino. Eso nunca pasa, salvo cuando la señal se pierde, pero estábamos en plena zona urbana. Quise volver a preguntar, pero ahí vino la frase que me heló la sangre. No mire por el espejo, por favor. Así, dicho así, sin levantar la voz, sin moverse. Yo pensé que estaba mal de la cabeza o que quizá había sufrido algo traumático. No me imaginaba otra cosa en ese momento. Seguí manejando. La calle estaba desierta, sin autos, sin perros, sin nada. Y cuanto más avanzaba, más pesada se sentía la noche. Literalmente, pesada. Como si el aire dentro del taxi se espesara. En un momento, cuando pasé un resalto, la luz interna del auto parpadeó. Solo un segundo. Y alcancé a ver de reojo que ella no parpadeaba. Nada. Cero movimiento. Intenté concentrarme en el camino. Pero había algo en su respiración. No era una respiración humana. Era lenta, demasiado lenta. Como si cada inhalación le costara un mundo. En una esquina, cuando pasé bajo un árbol grande, escuché algo que no sé si salió de ella o de afuera. Fue como un gemido, pero apagado, como cuando alguien llora contra una almohada. No quise preguntar. Solo apreté el volante más fuerte y seguí adelante, sintiendo que mi cuello entero estaba tenso. Pasamos por un tramo sin iluminación y fue ahí donde sentí la primera punzada de miedo real. Esa sensación que se te mete en el estómago y te dice que algo no está bien, que debiste bajarla, que debiste irte. Quise girar un poco el espejo retrovisor para asegurarme de que estaba bien. Ni siquiera fue para desobedecerla. Fue esa reacción instintiva de chequear al pasajero. Y apenas toqué el espejo, ella habló. Le dije que no mire. Lo dijo sin levantar la voz, pero su tono era tan plano que me dejó sin aire. Me quedé rígido, con la mano en el espejo, sin animarme a moverla. En ese momento, sentí como si todo el taxi hubiese bajado un grado de golpe. Un frío repentino, húmedo, como cuando abrís un freezer. Y lo peor es que el parabrisas empezó a empañarse desde afuera, cosa que no tiene ningún sentido a esa hora y con esa temperatura. Señora, ¿está bien?, pregunté. Ninguna respuesta. El GPS seguía recalculando. No detectaba camino. Era como si estuviéramos manejando hacia la nada. Y entonces lo hice. No sé por qué. No sé qué me llevó. Pero la miré por el espejo. Lo que vi todavía me persigue. Ella estaba sentada exactamente en la misma postura, pero los ojos estaban demasiado abiertos y no parpadeaban. Brillaban, pero no con luz propia. Era un brillo como el reflejo del asfalto mojado, gris, sin vida. Me quedé paralizado. Y ahí, por primera vez, me di cuenta de que no escuchaba su respiración. Ni la suya, ni la mía. Era como si el auto se hubiera quedado suspendido en un silencio antinatural, donde el sonido no podía entrar. Me escuché tragar saliva como si estuviera dentro de una cueva. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que no tenía reflejo. El espejo mostraba el asiento. Vacío. Totalmente vacío. Sentí una corriente helada recorrerme la espalda. Quise frenar, pero mis piernas temblaban. No podía coordinar. El volante se me resbalaba en las manos. Fue entonces cuando el auto detuvo la marcha solo. El pedal del freno bajó de golpe, sin que yo lo tocara. En la pantalla apareció un mensaje. El viaje finalizó. Yo no había terminado nada. Ni siquiera habíamos llegado a destino. Levanté la vista. Estábamos en un camino rural, sin casas, sin carteles, sin luces. Solo campo. Y un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. Quise encender las balizas, pero el botón no respondía. El tablero quedó en negro por 2 segundos que sentí eternos, hasta que volvió a encenderse solo. Fue ahí donde, por instinto, me agarró ese impulso animal de bajar del auto aunque afuera no se viera absolutamente nada. Me di vuelta despacio, casi sin respirar. El asiento estaba vacío. Pero esta vez había algo más. El cinturón estaba abrochado.
como si alguien lo hubiera usado. Salí del auto como pude. Tropecé al bajar. Sentía las piernas rígidas, como si hubiera estado conteniendo el miedo demasiado tiempo. El aire ahí afuera era frío, pero tenía un olor. Un olor a tierra húmeda mezclada con algo metálico. No supe qué era hasta el día siguiente. La pantalla del celular vibró. La aplicación había marcado el destino final. Decía: zona sin servicio, ruta vieja a San Justo. Cuando finalmente pude volver al taxi, noté algo que en el momento no registré. Las ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando fuerte en el asiento trasero. Pero esa mujer no respiraba, al menos no como una persona. Ese paraje había sido escenario de un choque colectivo en los años 90. Murieron más de 20 personas. Entre ellas, una mujer joven, que según los testigos fue la única que salió disparada hacia la ruta y que nunca llegó a recibir ayuda. Al otro día, un compañero de la parada me dijo que yo no era el primero al que le pasaba algo parecido. Que algunos habían visto a una mujer vestida de forma anticuada haciendo dedo en los alrededores. Que otros habían llegado a puntos de destino abandonados sin recordar el camino. No sé si lo que viví fue un fantasma, una aparición o algo peor. Lo único que sé es que desde esa noche no acepto viajes sin dirección exacta. Y jamás vuelvo a mirar un pasajero por el espejo cuando me lo piden. Porque a veces, de verdad, es más seguro no saber quién está sentado atrás. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. El niño de la terminal. Hola, ¿cómo estás? Te escribo porque hace semanas que quería mandar esto y no me animaba. Soy Daniel, remisero en Córdoba capital, y trabajo casi siempre de noche en la zona de la terminal de ómnibus. Te escucho siempre cuando espero los viajes o cuando vuelvo a casa de madrugada. Y, bueno, creo que después de lo que me pasó, necesitaba contarlo en algún lado. Esto fue en invierno del año pasado. Una de esas noches frías en las que el viento pega de costado sobre el Boulevard Illa y los colectivos llegan llenos de gente muerta de cansancio. Yo estaba en la dársena de remises, esperando, con el termo medio vacío y los dedos helados por agarrar el volante. Había poca actividad, un par de mochileros, estudiantes rezagados, algún viajero perdido. Ahí fue cuando lo vi. Un nene. Tendría, no sé, 8 o 9 años. Muy flaquito, con un buzo celeste y un pantalón que le quedaba grande. Lo primero que me llamó la atención fue que no tenía equipaje. Ni mochila, ni bolsita, nada. Solo estaba parado cerca del portón, mirando a todos lados. Nunca veo chicos solos a esa hora. Nunca. No es normal. Y menos un martes, cerca de la 1 de la mañana. Entonces se me acercó. Caminó despacito, como si le costara animarse, y me dijo: «Señor, ¿me puede llevar a mi casa? Me perdí de mi mamá». Yo lo miré, después miré alrededor. Nada. Ni un adulto buscándolo, ni personal de seguridad, nadie. Era como si hubiera salido de la nada. Le pregunté su nombre. Me dijo: Matías. Le pregunté dónde vivía. Y ahí fue la primera cosa rara. En Barrio Las Nieves, señor. En la parte vieja. Me quedé quieto, con la mano todavía en la puerta del auto. Barrio Las Nieves. Ese barrio no existe más. Quedó destruido en la inundación del 1992, cuando se desbordó el Suquía. Solo quedó una parte nueva, reconstruida. La parte vieja es monte, baldíos, ruinas tapadas por maleza. Pensé que tal vez se equivocaba, que sería otro nombre parecido. Le pregunté si sabía alguna calle. La de las casas bajitas, donde está el puente roto, me dijo. Ese puente no existe desde hace casi 30 años. Pero yo no sabía cómo decirle que quizás su casa no estaba donde él creía. Lo dejé subir igual, porque el nene estaba temblando. Se acomodó atrás, muy derechito, como si tuviera miedo de ensuciar el asiento.
No apoyaba la espalda en el respaldo, se quedaba inclinado hacia adelante, agarrado al borde de la ventana. Arranqué despacio. Le pregunté qué había pasado con su mamá. Nos bajamos del colectivo y ella siguió caminando muy rápido, me dijo. Yo me quedé atrás. No me vio. Su voz era suave, casi como un susurro. Y había algo en ella que no sé explicar, como si hablara desde muy lejos. Ya habíamos salido de la terminal cuando miré por el espejo retrovisor para ver si estaba bien. No sé si fue el ángulo o la luz de la calle, pero por un segundo me pareció ver que su ropa estaba mojada. El buzo, sobre todo. Como si hubiera llovido solo sobre él. Parpadeé, moví un poco el espejo, volví a mirar. El nene estaba seco. O parecía seco. A esa hora uno ya no sabe qué ve y qué imagina. Le dije que me guiara él, que me fuera diciendo por dónde doblar. Pero noté que parecía no reconocer las avenidas nuevas. Me dijo que antes ahí había un kiosco grande, que esa calle antes era de tierra, que ese edificio antes no estaba. Como si estuviera describiendo otro mapa. Uno viejo, uno perdido. Seguimos avanzando hacia la zona del río. Había muy poca luz, apenas algunos postes. De golpe, sentí un olor raro, un olor a humedad, a agua estancada. Ese olor que queda después de que llueve durante días. Pensé que era el propio Suquía, que a veces larga ese olor. Pero era demasiado fuerte. Demasiado cercano. Como si viniera de adentro del auto. En una esquina, antes de doblar hacia un camino de tierra, el nene dijo una frase que todavía me eriza la piel. Por acá, señor. Por acá es donde nos agarró el agua. Lo dijo con una tranquilidad que, no sé cómo explicarlo. Como quien recuerda un viaje de vacaciones, pero recordando una tragedia. Ahí me empecé a poner nervioso. Sentía que el aire dentro del auto se había vuelto más pesado. Cada vez que respiraba, me costaba un poco más. Cuando pasé por un tramo sin luz, escuché que el nene se movía atrás. Un movimiento suave, como si se acercara a la ventana. Quise preguntarle si estaba bien, pero justo en ese instante se cortó la radio. Se apagó sola, sin ruido, sin interferencia. Solo, silencio. Y en ese silencio, escuché algo que jamás voy a olvidar. Un ruido de goteo. Como si alguien estuviera chorreando agua dentro del auto. Giré apenas el cuello. Lo suficiente como para ver su silueta. Era como si estuviera mojado de nuevo. Como si el agua le cayera desde el pelo hacia el buzo. Tragué saliva. Apreté el volante. Seguí conduciendo, porque no sabía qué otra cosa hacer. En un momento, el nene dijo. Ya estamos cerca. Mi casa está por allá, donde está la luz. Miré hacia donde señalaba. No había ninguna luz. Nada. Solo oscuridad, árboles y un descampado enorme. Le dije. Matías, ¿estás seguro de que es por acá? No respondió. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el ruido del motor. Cuando pasamos por un charco grande, el auto saltó un poco. Fue un segundo. Pero al mirar por el espejo, el nene ya no estaba. No escuché la puerta abrirse. No se movió la traba. Nada. Solo desapareció. Frené de golpe. Me bajé del auto. Miré alrededor con la linterna del celular. El aire estaba frío, frío de verdad, con ese olor a inundación vieja, a barro mojado. No había huellas. No había ruido. No había absolutamente nada. Volví al auto temblando. Fue entonces cuando vi el asiento trasero. Estaba empapado. Como si alguien se hubiera sentado empapado de pies a cabeza. No lluvia reciente. Agua vieja. Agua turbia. Agua que huele a río. Ahí supe que tenía que volver a la terminal. No podía seguir. Al otro día, conté lo que me había pasado en la parada. Un chofer más grande, uno de esos que trabajan ahí desde los 90, me miró con una expresión que, no sé si era miedo o resignación.
A veces aparecen chicos así, me dijo. Sobre todo los que se perdieron en la inundación. Me contó que muchas familias nunca encontraron a sus hijos. Que los arrastró el agua de golpe. Que algunos aparecían kilómetros río abajo. Y que otros nunca aparecieron. Los de las nieves son los que más se ven, agregó. Dicen que siguen buscando la casa que ya no está. No sé qué fue lo que subió a mi auto esa noche. No sé si fue un espíritu, un recuerdo, o algo que quedó atrapado en ese momento del tiempo. Lo único que sé es que desde ese día no tomo más viajes cerca del río después de medianoche. Y cada vez que veo un nene solo en la terminal, me tiemblan las manos. Porque no sé si está perdido. O si está volviendo de donde nunca debió haber salido. La mujer del camino de las altas cumbres. Hola, ¿cómo estás? Ojalá puedas leer esto con paciencia, porque lo que voy a contarte todavía me cuesta acomodarlo en la cabeza. Me llamo Gonzalo, soy taxista en Carlos Paz, hace más de 9 años, y siempre hago los últimos viajes de la noche para volver a casa cuando ya no queda casi nadie en el centro. Fue justamente en uno de esos regresos cuando viví algo que jamás pude explicar. Esto pasó en junio del año pasado, en plena temporada baja, cuando las altas cumbres están heladas y el viento corta la cara como cuchilla. Volvía vacío desde el lado de Mina Clavero. Había llevado un grupo de chicos a un complejo de cabañas cerca de Nono y estaba regresando por el camino principal. Era tarde, cerca de las 2 de la mañana, y no había un alma en la ruta. Solo yo, la montaña y ese silencio espeso que hay cuando ni los animales se animan a hacer ruido. No venía rápido, porque de noche en esa zona todo es traicionero, la neblina baja de golpe, las curvas son cerradas y a veces ni las luces altas alcanzan para ver más allá de unos metros. Fue en la recta antes del mirador de la cruz donde la vi. A un costado de la ruta, parada justo detrás del guardarraíl, había una mujer haciendo señas. Al principio pensé que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada del cansancio, porque no es común ver a nadie tan arriba, tan tarde, y con ese frío. Pero frené igual. Uno no deja a una persona así sola en la montaña. Me acerqué despacio y bajé la ventanilla. La mujer estaba temblando, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el pelo largo, oscuro, pegado a la cara como si estuviera húmedo. No tenía cartera, ni mochila, ni nada. Solo un vestido claro y un abrigo finito, ridículo para ese clima. Me dijo, casi sin voz. ¿Me puede llevar? Yo asentí, sin pensarlo. Abrió la puerta trasera y se sentó muy despacio, como si estuviera exhausta. Pero lo que me extrañó fue que el asiento no hizo sonido, ni el clásico crujido de amortiguación. Fue como si se hubiera hundido sin peso. Arranqué, con la calefacción al máximo. Ella seguía temblando, pero no acercaba las manos a la salida de aire. No hacía ningún movimiento. ¿A dónde la llevo?, pregunté. Tardó unos segundos en contestar. Al desvío, dijo. Después yo le aviso. No sonaba agresiva ni nada. Solo, cansada. Como si cada palabra le doliera. El olor empezó unos minutos después. Un olor a tierra mojada, pero no de lluvia reciente. Era ese aroma a barro viejo, a humedad estancada, mezclado con un leve olor metálico. Miré por el espejo para ver si estaba bien, pero antes de que pudiera decir algo, la mujer habló. No mire hacia mi lado, por favor. Lo dijo bajito, casi con vergüenza. Pero con una firmeza que me dejó helado. Seguí manejando. El silencio se volvió tan pesado que parecía ocupar todo el auto. La mujer respiraba apenas, como si le costara. Y cada tanto dejaba escapar un gemido muy leve, como si algo le doliera en las costillas. Intenté hacer conversación para tranquilizarla. ¿Se quedó sin auto? ¿Necesita que llame a alguien? Nada. Solo un susurro. No se preocupe, ya falta poco. A medida que subíamos, el olor a humedad se hacía más fuerte. Y el aire, más frío. Era imposible, tenía la calefacción prendida, pero el frío venía desde atrás, como si la temperatura bajara solo en su sector.
En una curva, la luz interna del auto parpadeó. Un segundo. Lo suficiente para ver de reojo algo que todavía me cuesta aceptar. El vestido de ella estaba mojado, completamente. Goteaba. Literalmente goteaba sobre el asiento. Tragué saliva. Me obligué a no mirar por el espejo. No sé por qué, pero su advertencia me había quedado clavada en la cabeza. Llegamos al desvío. Era un camino de tierra, estrecho, que se mete entre arbustos y piedras. Yo frené. ¿Ves acá? La mujer dijo, casi en un suspiro. Gracias, ya está bien. Y ahí lo escuché. Un sonido suave, húmedo. Como cuando alguien se levanta de un asiento empapado. El olor a barro se volvió casi insoportable. Sentí que mis manos temblaban sobre el volante. Me di vuelta. El asiento estaba vacío. La puerta trasera seguía cerrada. La traba, baja. Nadie había bajado. Pero el asiento estaba empapado. Había marcas claras de gotas, como si alguien hubiera estado ahí sentado con la ropa chorreando agua. Y ahí, mientras respiraba tratando de entender qué había pasado, un golpe seco sonó contra la ventanilla. No estaba fuerte, no era agresivo. Era como si alguien hubiera apoyado la mano desde afuera. Una mano fría. Arranqué con el corazón en la garganta y no frené hasta llegar a Carlos Paz. Recién en la parada, todavía temblando, le conté a los otros choferes. Uno de ellos, un hombre grande que lleva más de 20 años manejando ese tramo, me miró serio y me dijo: no fuiste el primero. Ni vas a ser el último. Me contó la historia que yo no conocía. Hace más de una década, una familia volcó en una de las curvas. La mujer, la madre, salió herida, empapada por el arroyo que corría cerca. Intentó subir la ruta para pedir ayuda. Nunca llegó. La encontraron recién al amanecer, a pocos metros del desvío. A veces vuelve, me dijo el chofer. Pide que la acerquen. Pero nunca llega. Volví a casa al amanecer. Dejé el auto en el garaje y me quedé mirando el asiento trasero durante varios minutos. Seguía húmedo. Con ese olor a barro viejo, a agua de arroyo, a frío. Desde esa noche, nunca más levanté pasajeros en las altas cumbres después de la medianoche. Y cada vez que veo a alguien a un costado del camino, con el pelo mojado y pidiendo ayuda, aceleró un poco más. Porque aprendí algo. No todas las personas que hacen dedo buscan realmente a un conductor. A veces, solo quieren volver al lugar donde jamás llegaron. La última bajada. Hola, ¿cómo estás? Ojalá este mensaje no sea demasiado largo, pero necesito contarte esto. Me llamo Fabián, soy remisero acá en Salta Capital y manejo de noche hace ya más de 10 años. Nunca tuve problemas raros, más allá de algún pasajero pesado o alguna discusión tonta, pero lo que viví hace unos meses me rompió la cabeza. No sé si lo que vi fue un espíritu, una sombra o simplemente un hombre perdido en su propio infierno, pero desde ese día no pude volver a trabajar igual. De hecho, todavía me pregunto si no tendría que haberme bajado del auto apenas lo vi. Esto pasó en enero, una noche calurosa, de esas en las que el aire parece espeso y la ciudad está llena de ruidos aunque sea tarde. Yo estaba dando vuelta por la zona del centro, cerca de Balcarce, esperando un viaje más antes de cortar. Ahí lo vi. Un hombre tambaleándose en la vereda, con la camisa medio abierta, y los ojos rojos como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Parecía borracho, sí, pero no era ese borracho común que grita o se ríe. No. Este tenía miedo. Un miedo real. Lo vi en la forma en la que miraba hacia atrás cada 2 segundos. Se acercó a mi ventana y golpeó el vidrio suavemente. Por favor, ¿me lleva? No quiero volver solo, me dijo, respirando entrecortado. Su voz estaba quebrada. No era una persona pidiendo un remis. Era una persona rogando por no estar sola. Le abrí la puerta. Subió atrás, cerrando de golpe como si temiera que algo lo alcanzara. ¿A dónde vamos? Le pregunté. A mi casa,
A la última bajada del barrio San Lorenzo, me dijo, mirando fijo por la ventana. Conducía despacio. No quería asustarlo más. Pero cada vez que pasábamos por una esquina oscura, el tipo se tensaba y apoyaba ambas manos en el asiento de adelante, como si algo estuviera siguiéndonos. No mire atrás, me dijo. No mire, por favor. Cuando alguien te dice eso, lo primero que querés hacer es mirar. Pero no lo hice. No sé por qué, pero le creí. ¿Qué pasó, amigo? Pregunté. ¿Lo están siguiendo? Él tragó saliva y dijo. No sé qué es, pero viene conmigo desde anoche. Me contó que había ido a tomar algo con amigos. Que había vuelto caminando por el centro, y que en una esquina sintió pasos atrás suyo. Al principio pensó que era alguien más volviendo a su casa. Pero los pasos no sonaban normales. Eran pasos pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por tierra mojada. Me di vuelta, y no había nadie, dijo, apretando las rodillas con las manos. Pero lo escuché respirar. Justo detrás de mí. Me dio un escalofrío. No sé por qué, pero supe que no estaba mintiendo. No era una historia que inventaría un borracho. Era algo que lo estaba rompiendo por dentro. Seguimos avanzando. En un tramo sin iluminación, escuché un ruido suave atrás. Como si alguien hubiera apoyado el pie sobre el piso del auto. Miré por el espejo retrovisor. No vi nada, pero el pasajero estaba cada vez más pálido. Le pregunté si quería que llamara a alguien. Me dijo que no. Que su familia no podía ayudarlo. Que lo único que necesitaba era llegar a su casa antes de que eso lo alcanzara. En un momento, mientras bajábamos por un tramo oscuro, sentí un olor raro. Un olor a barro fresco, mezclado con humedad y algo más. Algo como podredumbre suave. Me incliné un poco hacia adelante, pensando que venía de afuera. Pero no. El olor venía de adentro del auto. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un ruido de goteo. Dentro del auto. Como si algo mojado estuviera chorreando sobre la alfombra. Me giré apenas, lo justo para mirar hacia abajo, y ahí lo vi. Una huella. Una huella de barro, fresca, brillante, marcada sobre el piso detrás del pasajero. Y no era la huella del hombre. Era más grande, más ancha, como si la hubiera hecho un pie descalzo, pero deformado. Me paralicé. Y él empezó a llorar. No a gritar, no a pedir ayuda. Lloraba bajito, con vergüenza, como quien ya no tiene fuerzas para defenderse. Ya está cerca, dijo. Ya viene. Quise frenar, pero él me agarró del hombro. No pare. Por favor, no pare. Si paramos, llega. Seguí manejando con las manos heladas. El aire acondicionado estaba apagado, pero hacía frío. Frío real. Frío de invierno. Frío como si la temperatura hubiera caído 10 grados de golpe. Al fin llegamos a la entrada del barrio San Lorenzo. Él señaló un pasillo angosto, entre dos casas viejas, casi a oscuras. Ahí, dijo. Ahí vivo. Frené. Antes de que pudiera decir algo, el tipo abrió la puerta y salió corriendo sin mirar atrás. Corría como si su vida dependiera de cada paso. Se metió por el pasillo, que estaba completamente a oscuras. Me quedé un segundo ahí, sin saber qué hacer. El olor a barro húmedo seguía dentro del auto, más fuerte, más pesado. Miré por el espejo retrovisor. Por reflejo. Por miedo. Por impulso. Y ahí lo vi. Por una fracción de segundo, te juro que no sé si lo imaginé, vi una silueta recortada contra la pared del pasillo. Alta. Encorvada. Como hecha de sombras espesas. Un segundo. Solo un segundo. Y desapareció. Sentí que tenía que hacer algo. No sé por qué. Quizás por culpa. Quizás por miedo. Pero bajé del auto y caminé hasta la entrada del pasillo. Llamé su nombre. El silencio fue tan profundo que me dolieron los oídos. Golpeé las manos. Nada.
Ni un ruido. Ni una puerta abriéndose. Ni una luz encendiéndose. A la mañana siguiente, fui de nuevo. Me quedé en la entrada y esperé a que pasara alguien. Una señora mayor salió de una casa cercana. Le pregunté por el hombre que había llevado la noche anterior. La mujer se quedó mirándome largo rato, como si tratara de medir si yo estaba hablando en serio. En ese pasillo no vive nadie, hijo, me dijo finalmente. Hace años que está vacío. Yo insistí. Le describí al pasajero. Le dije el nombre que me había dado. Le expliqué que él mismo me indicó esa casa. La mujer negó con la cabeza. Ese chico murió hace como, ¿qué? ¿10 años? Tal vez más. Lo encontraron justo ahí, en ese pasillo. Dicen que venía escapando de alguien. Venía embarrado hasta las rodillas. Me quedé sin aire. Literalmente. Sentí como si alguien me empujara el pecho hacia adentro. No sé cómo volví al auto. No sé cómo manejé hasta casa. Solo sé que el olor a barro siguió en el auto por días, aunque lo limpié varias veces. Era un olor que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nunca más trabajé después de las 2 de la mañana. Y cada vez que alguien me pide que lo lleve hasta una zona oscura de San Lorenzo, inventó una excusa. Lo rechazo. No puedo volver ahí. Porque sé que en ese pasillo, en esa última bajada, hay algo que todavía está siguiendo a alguien. Algo que no terminó su camino. Algo que nunca llegó a su casa. Y no pienso ser yo quien lo lleve de vuelta. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.